Bueno, compañeras y compañeros del curso ampliado de conocimientos en atención obstétrica y neonatal de bajo riesgo y planificación familiar, en su primer módulo, el eje axiológico, módulo de salud colectiva y buen vivir. Veremos hoy el tema políticas públicas en salud sexual y reproductiva en Venezuela. Un tema bastante importante para analizar todas aquellas políticas públicas que el Estado venezolano ha realizado y sigue ejerciendo para materializar una verdadera salud sexual y reproductiva colectiva para nuestra población, para nuestras mujeres, para nuestros niños, y que permitan garantizar los derechos sexuales de las personas. Les habla Ernesto Fernández, su facilitador, y el camino que vamos a seguir hoy va a ser el marco normativo, la evaluación de políticas y los desafíos actuales. Por supuesto, en el marco normativo hay algunas leyes bien importantes en el marco normativo venezolano, como la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Promoción y Protección del Parto Humanizado, entre otras, ¿no? Vamos a ver que hay muchas leyes, decretos que están en Gaceta Oficial. En la evaluación de política, por supuesto, tenemos que hacer un análisis crítico de la implementación y efectividad de estas políticas públicas en la reducción de la mortalidad materna e infantil. Por ejemplo, el acceso a métodos anticonceptivos y la planificación familiar. Y entre los desafíos actuales, por supuesto, tenemos que identificar las barreras estructurales y operativas que limitan el éxito de estas políticas. ¿Cuál es el contenido de la clase de hoy? Vamos a ver, a hacer una introducción a estas políticas, a las políticas públicas en legislación y legislación sobre la salud sexual y reproductiva en Venezuela. Y vamos a ahondar sobre el marco legal y normativo, la Constitución, el Plan de la Patria, el Plan Estratégico Social, etcétera. Pero haciendo énfasis en estas leyes muy particulares que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, incluyendo la norma de salud sexual y reproductiva. Entre los objetivos de esta clase es comprender las políticas públicas en salud sexual y reproductiva. Segundo, conocer los programas nacionales. Tercero, aplicar los enfoques comunitario y de género. Promover la participación comunitaria y, por supuesto, analizar buenas prácticas. Pero primero vamos a recordar lo que es la salud colectiva, ¿ok? Nosotros como médicos y médicas insertos en el Sistema Público Nacional de Salud e insertas, tratamos pacientes de manera individual. Eso es lo que sería la salud individual. Pero también reconocemos la salud pública que está garantizada por el gobierno y el aparato público institucional. Pero para entender exactamente lo que es salud colectiva, vemos que está en la dimensión general, donde el Estado y la sociedad se unen para discutir todas aquellas políticas públicas que deben entrar en agenda para garantizar los derechos sociales de las personas, de las sociedades, de las comunidades, de las familias. En el marco conceptual, por supuesto, tenemos que definir lo que son políticas públicas. Y políticas públicas es ese conjunto de decisiones y acciones que toma un gobierno para resolver problemas que afectan a la sociedad. Entonces, todo parte de una necesidad, ¿verdad? En que el gobierno, para resolver esas necesidades, toma una serie de decisiones y acciones de esos problemas que afectan a la sociedad, que se traducen en leyes, en programas, en proyectos y servicios que buscan mejorar el bienestar de la población. Es decir, no solamente se encarga de girar la legalidad, sino también aquellas acciones para garantizar esa legalidad, esos derechos. En salud sexual y reproductiva, estas políticas se enfocan en garantizar el acceso a la información, a los servicios y los recursos que permitan a las personas tomar decisiones libres y responsables sobre su sexualidad y reproducción. Entonces vemos que el componente del derecho está implícito en estas políticas. Entre los conceptos claves, por supuesto, salud sexual,
salud reproductiva y derechos sexuales y reproductivos. Y el enfoque va a ser el enfoque de género y el enfoque comunitario en la planificación de estas políticas públicas. ¿Qué buscarían las políticas públicas en salud sexual y reproductiva en Venezuela? En primer lugar, garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de todas las personas sin discriminación. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Prevenir el embarazo no deseado y el aborto seguro. Y el aborto inseguro. Garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y servicios de planificación familiar. Usar clases. ¿Cuál clase? Las clases aquí parecidas. Mm, Agradecemos apagar los micrófonos. Gracias. Garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y servicios de planificación familiar. ¿Alguien quiere solicitar el derecho de palabra? Promover la salud materna e infantil, prevenir y atender las infecciones de transmisión sexual. Entonces, esto es lo que buscan las políticas públicas, garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva sin discriminación, promover la igualdad de género, promover el empoderamiento de las mujeres, prevenir el embarazo no deseado y el aborto inseguro, garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y servicios de planificación familiar, promover, por supuesto, la salud materna y la salud infantil y prevenir y atender las infecciones de transmisión sexual. Estos son buena parte de los objetivos que se necesitan, que se requieren para materializar los derechos sexuales y reproductivos de las venezolanas y de los venezolanos. En el marco normativo, tenemos, por supuesto, la ley orgánica, la constitución, nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente aquellos artículos relacionados con la salud, con la igualdad de género y con los derechos reproductivos. Tenemos también una ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, donde hacemos énfasis en la protección de los derechos sexuales y reproductivos. También existe una ley de protección a las familias, la maternidad y la paternidad, con un enfoque en la protección de la maternidad y la planificación familiar. Y otras leyes y normativas que vamos a especificar. Por supuesto, fíjense que ya nosotros hemos analizado los artículos relacionados a la salud, ¿verdad? El 83, el 84, el 85 y el 86, que habla de la seguridad social. Pero fíjense en este artículo tan interesante, el artículo 76, que habla de la maternidad y la paternidad son protegidos integralmente o protegidas. Sea cual fuera el estado civil de la madre o del padre, las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijas o el número de hijos que desean concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. Bien interesante este artículo, ¿verdad? Luego dice, acuérdense que los artículos tienen varias eh, premisas importantes que decir, no dice solamente un aspecto. Luego aquí entonces continúa enfatizando que el Estado garantizará la asistencia y la protección integral a la maternidad. En general, a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación integral basados en valores éticos y científicos. Es decir, que buena parte de la enseñanza que estamos procurando para este curso de ampliación de conocimientos es materializar este artículo 76.
El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas. Entonces ya no es solamente la madre quien habitualmente, quien ejerce la maternidad, porque está hablando aquí claramente el artículo 76 del... Entonces, estamos hablando del marco legal y normativo, ¿verdad? Primero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 76, donde la maternidad y la paternidad son protegidas integralmente. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad y el padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas. Por supuesto, el artículo 83 es el artículo donde la salud es un derecho social fundamental. Obligación del Estado, ya este artículo lo conocemos muy bien y especifica claramente que el Estado desarrollará y promoverá políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios, entre esos los servicios de salud sexual y reproductiva. Luego tenemos el artículo 21, donde dice que todas las personas son iguales ante la ley. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. Entonces, es una ley, es un artículo, por supuesto, contra la discriminación de cualquier tipo. Ahora tenemos esta ley tan importante que es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, ¿ok? Que en su artículo 15 define lo que es violencia obstétrica. Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, ¿ok? Ahí podemos poner la menstruación, podemos poner el parto, el embarazo, la menopausia, el puerperio, todos aquellos procesos de la mujer en su ciclo de vida no deben, es prohibido, es penal recibir un trato deshumanizador, que haya un abuso de la medicalización y una patologización de los procesos naturales, porque eso trae consigo la pérdida de la autonomía de la mujer y la capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sobre su sexualidad, impactando en la calidad de vida de las mujeres. Importante entonces en esta ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, su artículo 15 define la violencia obstétrica y el artículo 51 especifica cuáles son esos actos constitutivos de la violencia obstétrica y define que es los ejecutados por el personal de salud, que consisten en no atender oportunamente y eficazmente las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical. ¿Sabían esto, verdad? Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarlo o amamantarla inmediatamente al nacer. El apego precoz, la posición para parir. Luego, alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, fíjense, mediante el uso de técnicas de aceleración sin contener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Quinto, practicar el parto por vía de cesárea existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.
Y aquí entonces los tribunales imponen una pena, una multa de 250 unidades tributarias o 500 unidades tributarias, debiendo remitir copia certificada de la sentencia condenatoria firme al respectivo colegio profesional o institución a los fines del procedimiento disciplinario que corresponde a colegio de médicos, colegio de enfermería, etcétera. Tenemos ahora un decreto constituyente derogado en el 2017 para la promoción y protección del parto y el nacimiento humanizado, que tiene como objeto promover, proteger y garantizar el derecho humano de quienes integran las familias a una gestación, parto y nacimiento humanizado, a los fines de generar las condiciones necesarias para la expresión y desarrollo de las relaciones humanas fundadas en el amor, el afecto, la seguridad, la solidaridad, el respeto recíproco y esfuerzo común durante la gestación, parto, nacimiento y posparto. Entonces, fíjense lo impactante que son estas leyes que tocan muchos aspectos y diríamos detalles con respecto a lo que significa, en este caso, en este decreto constituyente, la promoción y protección del parto humanizado. Entonces, en el artículo 8 especifica cuáles son esos principios del parto y el nacimiento humanizado. Dice que son las necesidades emocionales e intereses protegidos, el protagonismo de la madre, el recién nacido o la recién nacida y el padre. Lo tomamos en cuenta porque es importante, el personal de salud generalmente niega o invisibiliza las necesidades emocionales de las personas. ¿Ok? A veces no solamente de la madre, sino de la abuela que está allí con ella, pues. Sobre todo si es una menor, una adolescente, o es una mujer, una adulta joven, pues. Y si es su primer parto, también hay necesidades emocionales. Cuando una niña tuya que Entonces, ya se graduó de novelas, el protagonista de la madre, el protagonismo de la madre, ya el que protagonismo del recién nacido o la recién nacida y el padre. Es decir, a veces el pensador, protagonista pero parece que bueno, fuera el personal de salud. Ok, favor apagar los micrófonos. El respeto a los procesos fisiológicos y, por supuesto, a la atención integral, el trato digno, justo e igualitario. Asimismo, el artículo 8 define lo que es una persona sana, que son aquellas mujeres gestantes definidas como sanas durante la gestación, trabajo de parto, parto y posparto, en razón de que la gestación es un proceso fisiológico que forma parte natural del curso de la vida humana, excepto que existe una condición que afecte su salud. Por supuesto, debemos tomar en cuenta que toda mujer en el embarazo, en cualquier etapa del mismo, es una persona sana y no es una persona enferma que tendamos a patologizar. Las mujeres gestantes no deben ser consideradas ni tratadas como personas enfermas, sin menoscabo de los derechos y garantías derivados de su condición específica. Igualmente ocurre con las recién nacidas y los recién nacidos. También son personas sanas, respetando y garantizando su adaptación fisiológica al nuevo ambiente. También tenemos, por supuesto, es de mencionar aquí la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas del 2005, que tiene un artículo que se dedica a la protección integral al indígena, donde dice el artículo 107 que el Estado velará por la protección integral del indígena, especialmente los niños, niñas, adolescentes, contra el fanatismo político, religioso y de culto. Y aquí lo sumamos la explotación económica, la violencia física, el uso y tráfico ilícito de sustancias, la mala praxis médica y paramédica, la experimentación humana y la discriminación de cualquier índole, y contra cualquier actividad que viole o menoscabe los derechos establecidos en la Constitución. Entonces, fíjense que también los pueblos y comunidades indígenas tienen un artículo dedicado a la protección integral de esos pueblos. Luego entonces tenemos la ley para la protección de la familia, la maternidad y la paternidad. Y este artículo 6 que habla de la igualdad y equidad de género en la familia. Las relaciones de la familia se basan en la igualdad absoluta y equidad de mujeres y hombres en el reconocimiento, disfrute y ejercicio de los derechos y los deberes. Es decir, esta ley protege a la madre y protege al padre.
tenemos entonces que esta ley de protección a la familia insta a que haya igualdad en la labor de la paternidad y en la labor de la maternidad. Las familias y la sociedad deben promover, respetar y garantizar la igualdad y equidad de género en la familia. Es decir, aquello de que las mujeres se quedan en la casa a hacer los deberes y los hombres son los que salen a trabajar. Aquello de que las mujeres se deben quedar y anular su posibilidad de educarse para cuidar a sus hermanitos, igual. ¿Ok? O aquellas que la mujer tiene que salir a trabajar para proteger a sus hermanitos, también. El artículo 19 habla de la planificación familiar y la educación sexual. El Estado atenderá a través del sistema educativo y el Sistema Público Nacional de Salud la promoción y difusión de programas permanentes y continuos sobre derechos y deberes sexuales y reproductivos. Es decir, que la labor empieza en la casa y continúa en la escuela, porque esta ley para la protección de las familias, la maternidad y la paternidad nos insta a eso y debemos cumplirlo. De la misma forma, eh, existe lo que se llama el Plan Nacional de Derechos Humanos, entre cuya línea estratégica número 2 significa adecuar el marco normativo interno a las disposiciones sobre derechos humanos en la Constitución. Y parte de esas acciones programáticas está la salud mental, el parto y nacimiento humanizado, la promoción y protección del derecho a la igualdad y no discriminación, todos aquellos aspectos que hemos estado mencionando. ¿Ok? También tenemos una ley nacional de la juventud, ¿ok? Para aquellos y aquellas, este grupo de residentes y residentas que hacen vida en este curso, que pertenecen a la etapa del adulto mayor. Esta Ley Nacional de la Juventud para proteger nuestras juventudes tiene un artículo, el artículo 23 del derecho a la salud sexual y reproductiva. El Estado garantizará a los jóvenes y a las jóvenes la información y educación sexual y servicios y recursos necesarios para el mantenimiento de la salud sexual reproductiva y sana. También de la protección a las madres jóvenes. Igualmente, tenemos una ley de promoción y protección de la lactancia materna. En el artículo 3 habla del derecho a la información sobre la lactancia materna. Todas las personas, especialmente las mujeres embarazadas, madres y padres, tienen derecho a recibir información oportuna y veraz, comprensible, así como a ser educados sobre el inicio, mantenimiento y beneficios de la lactancia materna. Es decir, que no todo se termina con el embarazo, el parto y el puerperio. También es importante promover y enfatizar en la promoción de la lactancia materna. También tenemos una ley de los servicios sociales para el adulto mayor y otras categorías de personas, donde las personas protegidas por esta ley tienen también derecho a ejercer la sexualidad. Es decir, privamos a los adultos y a las adultas mayores, las privaríamos a través de los procesos de climaterio y de menopausia, que ya no tienen una vida sexual. Entonces, el artículo 10 dice, las personas protegidas por esta ley tienen el derecho a ejercer su sexualidad. A fin de garantizar este derecho y en atención a su privacidad, el Instituto Nacional de Servicios Sociales debe instituir de que los establecimientos de larga estancia existan habitaciones para matrimonio y parejas estables. También, cuando hablamos de la ley de protección de las familias y la maternidad y la paternidad, por supuesto, hablamos de la igualdad de género en las familias. ¿Qué hacen todas estas políticas públicas en salud sexual y reproductiva? Primero tenemos aquellos programas nacionales de salud sexual y reproductiva. Tenemos el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Y todas aquellas estrategias que buscan la reducción de la mortalidad materna y neonatal y que permitan el acceso a métodos anticonceptivos y la planificación familiar. Eso es lo que buscan todas aquellas políticas públicas en las cuales está el marco normativo y todas aquellas normas, protocolos, líneas de acción, programas de operaciones que se giran desde el ministerio, desde los diferentes ministerios relacionados a la protección social de las familias, de las personas, de las mujeres
precisamente para combatir ese gran flagelo que tenemos como la mortalidad materna y neonatal. Y por supuesto que permitan acceso a una planificación familiar sana y segura. Segundo, por supuesto, el enfoque en la atención primaria y la territorialización de los servicios de salud, donde tenemos los manuales, por supuesto, que utilizan las médicas y médicos integrales comunitarios en su equipo básico de salud, en las ASIC, y todas aquellas iniciativas para la prevención de embarazos no planificados y en adolescentes, que también es un problema grave de salud pública. Entonces, en la norma en sexual y reproductiva en Venezuela tenemos, por supuesto, el manual de trabajo del equipo básico de salud del consultorio popular, que ya ustedes conocen bien, la guía práctica de programas priorizados para el equipo básico de salud en la red de atención comunal y tenemos la norma oficial para la atención integral en salud sexual y reproductiva, que ya fue compartido con todas y todos ustedes entre la bibliografía de este curso ampliado de conocimiento. Por supuesto, aquí entonces, vemos entre los programas priorizados, el número uno es el de salud sexual y reproductiva, para atender aquellos problemas priorizados como una sexualidad segura y placentera, desde el consultorio popular hacia las comunidades, trabajar la anticoncepción y la prevención del embarazo en adolescentes, el manejo de las infecciones de transmisión sexual, entre las cuales está también el SIDA, VIH, el cáncer, la ruta materna y la maternidad. Pero vemos que también hay salud de niños y niñas y adolescentes y todo el programa de salud sexual y reproductiva se transversaliza en todo el ciclo de vida. Este mismo manual especifica cuáles son los derechos sexuales y reproductivos, que son 12 derechos sexuales y reproductivos, derecho a condiciones ambientales y educativas, nutricionales y afectivas, derecho a ejercer la sexualidad de forma placentera, autónoma e independiente de la reproducción, y así sucesivamente, derecho a participar con igualdad de responsabilidades en la crianza. Es decir, forma parte del trabajo educativo, parte del trabajo asistencial que hace el médico y la médica integral comunitaria con su equipo básico de salud en el consultorio, en el ASIC. Igualmente, vemos entonces que en la atención integral, en salud sexual y reproductiva, existen varias áreas de atención, entre los cuales están todos los ciclos de vida, niños y niñas, adolescentes, adultas, adultos mayores, personas con discapacidad y personas sexodiversas. Fíjense que no solamente es la dicotomía hombre-mujer. Aquí tenemos los ciclos de vida y entender a través de las diferentes etapas del ciclo de vida, de las edades, que los niños y niñas, por supuesto, deben ser prevenidas para que no sean víctimas de violencia. ¿Ok? Igualmente a las adolescentes y los adolescentes que tienen responsabilidad compartida, ¿ok? En atender no solamente su crecimiento y desarrollo, sino también tiene que haber una labor educativa intensa y la promoción de los derechos sociales para que haya educación, para que haya una vida digna en esta etapa de la vida. Y así sucesivamente en las adultas y adultos, en las adultos y adultas mayores, entre los cuales tenemos aquí el climaterio y la menopausia, la disfunción sexual, la prevención y control del cáncer, y también tenemos las personas con discapacidad, que esto lo analizaremos más adelante en el tema de bioética, como aquellas personas con discapacidades intelectuales, ¿ok? Que pueden ser víctimas también de embarazos no deseados, o aquellas personas que también tratamos de visibilizar como a todas aquellas personas de la sexodiversidad, en el amplio espectro en que están, pues. Y por supuesto, los pueblos y comunidades indígenas que son merecedores de servicios interculturales y bilingües adecuados a las tradiciones prácticas y saberes indígenas. En el punto 4 habla, por supuesto, de promover comportamientos saludables relacionados con la sexualidad humana y la planificación familiar. Identificar, controlar y eliminar los factores de riesgo dañinos a la salud entre esas relaciones sexuales desprotegidas. Entonces, fíjense cómo en la integralidad vamos atendiendo todos los aspectos relacionados a este
espectro de la salud sexual y reproductiva en cada una de las etapas de la vida. ¿Ok? En la norma de salud sexual y reproductiva, que es bastante extensa, hacemos énfasis en este gráfico de la misma norma donde habla de la transectorialidad, cuando se une el sistema público de salud y las comunidades a través de sus diferentes redes sociales. Y cuando hablamos de redes sociales, no hablamos de las redes sociales como TikTok o Instagram, sino precisamente de todos aquellos movimientos sociales, aquellas relaciones sociales que se establecen en las comunidades, las instituciones educativas, los organismos de protección. Ok. Entonces fíjense cómo se unen las comunidades a través de sus diferentes redes sociales, instituciones educativas, organismos de protección jurídica, medios de comunicación, ambiente, ONG, ¿ok? Pero las ONG buenas. Y las redes de salud, es decir, todas aquellas, la red de atención primaria o la red de atención comunal, la red especializada, la red de emergencia, la red hospitalaria, también la red complementaria de medicamentos, la red de rehabilitación y la red complementaria de vigilancia epidemiológica y sanitaria. En transsectorialidad se unen, es lo que debe ser, pues. Nunca el sistema de salud trabaja desunido o trabaja de manera aislada con respecto a las comunidades para transectorializar todos aquellos programas, proyectos y servicios en salud sexual y reproductiva según necesidades durante la infancia, la adolescencia y la juventud, adulto, adulta mayor, género, etnia, pueblos indígenas, territorio y clase social. Y vemos entonces cómo aquí se unen los sistemas de registro y control y evaluación, todos los registros, es decir, todos los EPIs, ¿ok? Los EPI 10, ¿ok? O SIS 02 y todas aquellos registros que nuestro Sistema Público Nacional de Salud tienen para hacer control, registro y evaluación de estas políticas y a su vez el sistema de referencia y contrarreferencia, que también será un tema que toquemos más adelante en uno de los temas. Entonces, fíjense, esta cantidad de leyes, programas, protocolos que tenemos enmarcados como políticas públicas del Estado venezolano para atender la salud sexual y reproductiva y poder dar respuesta a o materializar los derechos sexuales y reproductivos de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestras personas, de nuestras mujeres y hombres. Entonces, ¿cuáles serían esos indicadores de evaluación? Es decir, luego de todas estas políticas que parecerían muy abstractas, pero que tenemos que materializar, tenemos entonces varios indicadores de evaluación. Precisamente uno es la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad infantil y todas aquellas causas principales de muerte. ¿Ok? Desde nuestro consultorio popular hasta nuestras ASI, al nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional. Entonces, la mortalidad materna infantil es un indicador de evaluación de estas políticas. Segundo, el acceso a métodos anticonceptivos también es un indicador de evaluación. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres en edad reproductiva con acceso a anticonceptivos, tasa de embarazos no planificados, que es un registro que también llevamos en los sistemas de registro, en el EPI 10, por ejemplo. Los indicadores de evaluación son todo aquel nivel de conocimiento y uso de planificación familiar. Cómo medir la participación masculina en la planificación familiar, ¿verdad? No es solamente la mujer que llega a la consulta, que le colocamos entonces un implante subdérmico o un dispositivo intrauterino o le dotamos de tabletas anticonceptivas o combinado hormonal, sino que también que hombre la acompaña, que esposo, que cónyuge, que marido, novio, pareja, la acompaña a esta mujer, ¿ok? O cómo esta persona masculina también se enfoca en solicitar algún método de planificación familiar, ¿ok? El uso de los métodos de barrera, o si opta entonces por un método definitivo
de control de la fertilidad, como la, la ligadura, ¿verdad? La ligadura espermática o la vasectomía. Y, Vasectomía. por supuesto, el enfoque de género, el grado de inclusión de la perspectiva de género en las políticas, reducción de barreras culturales y sociales. Algo muy importante también, por supuesto, es que en las políticas públicas debe estar transversalizado el enfoque de género, pues, pensando siempre en la mujer y no en la conveniencia patriarcal del personal de salud. Entonces, es importante como indicador de evaluación para poder ubicar esas brechas que existen, pues. Entonces, porque las leyes tienen unos objetivos y esos objetivos luego se traducen en resultados. En base a esos resultados, que son esos indicadores, debemos identificar las barreras. Pero no solamente son barreras, de género, sino que también hay barreras geográficas, hay barreras económicas y hay barreras culturales, ya ustedes lo han dicho en las clases anteriores, como aquellas mujeres de distancias muy lejanas, tienen una barrera geográfica y por supuesto la adquisición de algunas eh, medicaciones o dispositivos, ¿verdad? Que en el caso de que no lo tenga disponible el centro de salud, y que se recomienda, entonces tiene una barrera geográfica, económica, y cuando entonces vemos la concepción del tema de planificación familiar según su cosmovisión, ¿ok? Bien sea indígena, afro, campesino, etcétera, puede haber entonces una connotación cultural también que se impone para la planificación familiar. Y vemos entonces a esas mujeres con 15 hijos, ¿ok? Que simplemente por no haber tenido una educación, acceso educativo saludable, ha engendrado una cantidad de hijos que no puede mantener y que se le hace difícil y termina en otras situaciones importantes de salud pública. Entonces, igualmente, para enfocarnos en estas dimensiones, existen entonces que esos objetivos que nos planteamos, como la reducción de la mortalidad, tiene su fortaleza y tiene sus debilidades. ¿Ok? Porque nosotros, el Estado venezolano, ha procurado leyes, entre esas la ley del parto humanizado, también está la Constitución, una serie de políticas para permitir el acceso a los servicios de salud gratuitos y de calidad, pero estamos viendo altas tasas de mortalidad, pues. Vemos que tenemos falta de recursos, no contamos con una infraestructura en muchos sitios adecuados, verdaderas salas de parto dotadas, ¿ok? Y se reproduce la violencia obstétrica. Entonces, ¿qué se recomienda? La inversión en infraestructura, en recursos humanos, en zonas rurales y vulnerables, que estos son ejemplos de ello. Pues este curso de ampliación de conocimiento es atacar esa brecha que existe, pues la formación emancipadora del recurso humano médico, ¿ok? En zonas que son equidistantes de los centros, para que se formen, nos formemos en atender en la atención obstétrica y neonatal de bajo riesgo, ¿ok? De manera humanizada, con enfoque comunitario y territorial. Igualmente, cuando hablamos, por ejemplo, de acceso a métodos anticonceptivos, sabemos que hay todo un marco legal que la garantiza, pero que hay escasez, ¿ok? Igualmente que hay, que se debe hacer educación desde las escuelas y las comunidades, que se recomienda un suministro continuo de programas, es decir, que el programa no sea espasmódico a través de jornadas, sino que sea un programa continuo de educación en la escuela, en las familias, ¿ok? Y a través de las redes sociales, que son las verdaderas redes comunitarias de información. Cuando hablamos del enfoque de género, también vemos que todavía persisten estereotipos y no se hace partícipe la corresponsabilidad masculina, donde tenemos que seguir trabajando este aspecto desde lo educativo, desde lo emancipador, desde el real trabajo social en el territorio. Entonces tenemos factores facilitadores y factores limitantes. Por supuesto, tenemos
nos permite una ley que nosotros debemos cumplir, que nos apoya, ¿ok? Que nosotros a los líderes políticos tenemos que instarlos, reclamarles que existe ese marco normativo y que hay que cumplirlo. Tenemos diferentes entes implementadores, como aquellos organismos internacionales de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la UNICEF, que también participan en esta promoción de la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas es uno de los socios implementadores para este programa. ¿Ok? Entonces, pero tenemos factores limitantes para cumplir con estas políticas en salud sexual y reproductiva, como las medidas coercitivas unilaterales, que ya van más de 1000, que producen crisis económica, falta de recursos, influencian o engrandecen esas barreras culturales con desigualdad a la educación, la falta de formación emancipadora en temas de género y educación sexual. Ya habíamos hablado entonces de los factores facilitadores. ¿Cuáles serían las acciones desde la salud colectiva? Tomando que la salud colectiva es una militancia, ¿verdad? Donde la salud pública queda como un campo de batalla para la acción política, pues para materializar los derechos a la salud, y en este caso de la salud sexual y reproductiva. Desde la salud colectiva, por supuesto, se promueve o se propone fortalecer la inversión en salud a través de fondos y cooperación internacional, cosa que, como dije, ya estos organismos internacionales apoyan a la universidad y al Ministerio del Poder Popular para la Salud. Igualmente, mejorar el acceso a servicios en zonas donde existen inequidades, como las zonas rurales y marginadas. ¿Ok? Aquellas barriadas excluidas históricamente, aquellas zonas de distancias lejanas como Guajira o el eje Barlovento, para fortalecer la red de atención primaria. Inclusive podremos hablar de unidades móviles, es una estrategia también, ¿no? Y también continuar trabajando con el fortalecimiento, la promoción, la educación de los promotores integrales de la salud, ¿ok? Que forman parte del equipo básico de salud. Tercero, necesitamos erradicar la violencia obstétrica por todos los medios que tengamos, promover la atención humanizada, para lo cual tenemos que hacer formación, por ejemplo, talleres obligatorios, mecanismos de denuncia y seguimiento y sanciones que están estipuladas en las leyes. Continuar promoviendo la educación sexual integral desde la escuela, desde lo comunitario, realizar o elaborar material educativo intercultural. También en eso nos podemos apoyar con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. También formar docentes. Recuerde que ustedes en este curso de ampliación de conocimientos también se convierten en docentes y líderes comunitarios. Quinto, fortalecer los sistemas de recolección y análisis de datos. Es decir, que no solamente es llenar el registro por llenarlo, sino comprender la dimensión y la importancia de estos sistemas de registro para poder analizar mejor desde una perspectiva crítica por lo que está ocurriendo en el tema de salud en nuestras poblaciones, pues. Medir bien a través de los sistemas de vigilancia materna e infantil, que existe un programa de vigilancia materna para permitir el acceso a métodos anticonceptivos. Tenemos también las plataformas digitales como el portal Patria, que allí pudieran incluirse los temas de salud sexual y reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos, ¿ok? O denuncias de violencia doméstica, violencia sexual, violencia obstétrica. Y también a través de informes periódicos sobre salud sexual y reproductiva. Igualmente, continuamos enfatizando en la participación comunitaria y en la corresponsabilidad de ambos géneros. No solamente, vamos a decirlo así, es el trabajo de la mamá, todo el tema de la salud sexual y reproductiva. La mujer es la que se embaraza, la mujer es la que procrea,
la mujer es la que se debe cuidar para no quedar embarazada, entonces, y la mamá también es la que termina criando, ¿ok? A hijos e hijas, sobrinos, sobrinas, etcétera. Entonces, fomentar esa participación, esa corresponsabilidad en los espacios, en todos los espacios de participación ciudadana, los comités de salud y donde se involucren los hombres en estas acciones. Garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y planificación familiar en todas las opciones. No significa que solamente son las pastillas, los implantes o los dispositivos, sino también contemplar aquellas medicinas tradicionales indígenas, populares, afro, que tenemos en nuestras comunidades, que han existido durante muchos años, durante centenios y posiblemente milenios, y que el modelo médico hegemónico ha invisibilizado. Igualmente, si el Estado garantiza todas las aquellas formas de anticoncepción y planificación familiar que existen, distribuirlas en los centros de salud, en las escuelas, en las comunidades, como en otros momentos se ha hecho, pues. Hablar de los programas de planificación familiar, hablar de educación sexual a niños, niñas y adolescentes para una salud sexual responsable. Abordar todas las barreras culturales, abordar los estigmas, ¿ok? Sensibilizar contra las manifestaciones del patriarcado, contra las del aborto, la sexualidad, la sexodiversidad, a través de los medios de comunicación con mensajes positivos y no punitivos, estableciendo la llamada consulta diferenciada para adolescentes, entre los cuales existen ya formaciones al respecto la comunidad de la sexodiversidad, LGBTQ más, libre de perjuicio. Fortalecer la formación del personal de salud con enfoque de género para la atención humanizada, con enfoque de derechos, desde las universidades, desde las escuelas de salud, en formación permanente y otorgando certificaciones. Promover políticas intersectoriales para abordar la determinación social de la salud sexual y reproductiva. Entonces, todas estas acciones forman parte de aquellas acciones de la salud sexual y reproductiva. Podemos concluir entonces que es implementar el enfoque del buen vivir, el monitoreo y evaluación participativa y los derechos con campañas para posicionar la salud sexual y reproductiva en la agenda política. Porque para que exista una agenda política, tiene que entrar en agenda. Si no, no existe, no se visibiliza. ¿Ok? Por ejemplo, si vamos a hablar de una nueva ley orgánica de salud que está en mora, ¿ok? Entonces, los derechos sexuales y reproductivos y las políticas públicas deben estar visibilizadas en esa ley orgánica de salud, ¿ok? Finalmente, tenemos varias conclusiones de esta clase. Una, Venezuela tiene un importante marco legal que protege los derechos sexuales y reproductivos. Ese marco legal visibiliza y encara la violencia sexual en sus diferentes formas, por ejemplo, la violencia obstétrica. Segundo lugar, la construcción de este marco legal se ha hecho desde la Revolución Bolivariana para el ejercicio pleno del derecho con enfoque de género. Tercero, aún tenemos retos, aún tenemos desafíos importantes para materializar esto. ¿Ok? Que no solamente son las medidas coercitivas unilaterales y la crisis económica, también es la voluntad. ¿Ok? También ha habido migración, también ha habido grandes dificultades de fragmentación familiar. Tenemos este reto y un desafío para materializar la salud sexual y reproductiva, una salud enfatizada en el derecho y en el enfoque de género. ¿Ok? Debemos luchar contra el patriarcado instalado en forma de colonialidad en las escuelas, en las instituciones de salud, en los medios de comunicación, en la familia. Igualmente, las posibilidades de lograr la igualdad en materia de derechos sexuales y reproductivos en un ambiente de democracia participativa y protagónica. Y reconocer que el fascismo es una forma antagónica para ello. ¿Ok? Es decir, el fascismo se puede expresar en la discriminación por raza. ¿Ok? O en la discriminación por clase social. Quinto, las medidas coercitivas unilaterales
que impulsan estas barreras para el desarrollo económico de la nación y la sociedad deben ser denunciadas desde la política internacional, cosa que hacen diariamente y de manera insistente nuestros líderes políticos. Y, por supuesto, no debe bajar nuestra guardia, nuestra acción solidaria en la comunidad. Sexto, la atención del parto y la atención neonatal bajo un enfoque de derecho, reconociendo los derechos del recién nacido y de la recién nacida, reconociendo los derechos de la mujer y en el marco del respeto es una acción necesaria y permanente. Muchas gracias. Si tienen entonces alguna pregunta, entra aquí entonces la sesión de preguntas y respuestas. También recuerdo que hoy un estudiante Ujú. de acá de la UCS que está realizando una tesis con el tema de salud sexual reproductiva Bien. y ella también mencionaba en ese análisis de que de la población estudiada, el 90% de las mujeres que acuden a la consulta de planificación familiar van solas, o sea, no van acompañadas. Entonces, no es difícil, tampoco es fácil. El problema es que hay que ponerle empeño y tratar de buscar la manera a que ellos también asuman, porque es una responsabilidad de ambos, no es solamente una responsabilidad del género femenino. O sea que sería Gracias interesante y que en disculpe. estos trabajos de investigación, cuando se habla de intervención educativa, realmente sea transformador, pues, que la Sí, transformación claro. educativa al inicio implique que aumente la presencia masculina en la consulta de planificación familiar, pues. Al menos llevarla a un cinco Sí, por ciento un 10% sería, ya es un logro, es un pues. indicador favorable, claro. Porque realmente Entonces, está muy baja, pues, bajísima, sí, casi invisible, vamos a decirlo así, pues. Es una rareza exactamente. Entonces, que el hombre vaya, pues. Ujú. exactamente. Entonces, y eso no ocurre solamente aquí, eso ocurre a nivel de país. En todas partes, En, en todas partes. eh, en un estudio que también ella ubicó sobre los efectos de la planificación familiar, también los indicadores son bajos. Y Ok. sobre todo eso es algo cuestión, de verdad, en cuestión de que de verdad es un poco difícil de que el hombre asista a la consulta de planificación familiar. E incluso que acompañe a su esposa en las consultas prenatales también, es algo en cuestión. Pero sí se puede lograr concientizando a la población, sí se puede lograr. Y es como Por le decía eso. yo a la estudiante, hay que ir atacando hasta buscar su punto débil, como les digo, su Ajá. punto débil, y cuando consigas ese punto débil de esa persona y lograr enamorarlo, vas a ver que van a asistir. Fíjese, Ujú. cuando inicié la consulta diferenciada, no iba ningún masculino. Ahora por lo menos de cada 10 pacientes que me van 3 con un paciente masculino. Entonces, es un Exacto. logro, es bajo, pero es un logro, es un éxito Sí, exacto. de que vaya por lo menos el masculino. Entonces, yo opino lo mismo que decía la compañera, pues. O sea, estoy de acuerdo con lo que dice ella. Y es algo que hay que ponerlo a trabajar. Gracias, profe, no me entiendo más. No, está bien. Eso es lo importante entonces de hacer el abordaje comunitario, ¿no? Porque ahí es cuando en la dispensarización y el análisis de situación de salud, nosotros ubicamos o observamos, palpamos esas brechas en cuanto a enfoque de género, pues. Es claro que la corresponsabilidad masculina en todas estas acciones en salud sexual y reproductiva, la ley les exige que haya corresponsabilidad, eso también hay que decírselo desde esos espacios. Por eso es que el equipo básico de salud no se centra solamente al consultorio popular, sino que se centra en todos los espacios de determinación, en las escuelas, en la comunidad, en la calle, ¿ok? En los trabajos. ¿Ok? Debería ser así, pues.
y allí hacer abordaje en la dispensarización de eso, pues. Cuando hacemos la dispensarización en las casas y nos dicen, bueno, es que el marido trabaja en la panadería que está al frente, pues entonces podemos acercarnos también a la panadería y de alguna manera ver cómo está ocurriendo eso, pues. También sabemos que muchas veces no trabajamos cerca de la casa, ¿no? Entendiendo eso, pues. Pero que en esas realidades que nosotros tratamos de visibilizar, de diagnosticar y de tratar en nuestros territorios, en los espacios de determinación, nosotros tenemos que también hacer esas intervenciones educativas o esos abordajes integrales, ¿no? Porque no solamente es enseñar, sino hacer un abordaje integral. Es decir, y de alguna manera ganarse la empatía, ganarse la confianza de los hombres que, que se muestran separados, ¿ok? En esa dinámica de responsabilidad de la salud sexual y reproductiva. A ver qué nos dice Rafael o Stephanie. También tenemos con nosotros a la doctora Grisneida, que también sería bueno escucharla. Saludos. Estamos hablando sobre el tema de salud sexual y reproductiva, las políticas públicas del Estado venezolano en materia de salud sexual y reproductiva. Estamos hablando de las leyes que protegen los derechos sociales ligados a género. Estamos hablando de los diferentes programas del Estado y acciones que ejecutamos diariamente para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las personas. ¿Quién más tiene algo que aportar? A ver, se les escucha. A ver. Yo sé que ustedes en la casa son unas guacharacas, así que eh, la participación que tengan es importante, importante. Pero exprésense, seguramente tienen en la mente lo que van a decir y se espera que nos hagan aportes, pues cada una y cada uno de ustedes, su experiencia es importante. Y lo importante de la formación es unir esto que aprendemos con la práctica, pues, con lo que hemos vivido en la experiencia. ¿Ok? Ya tocamos el tema de violencia, pero ahorita la clase de hoy tiene mucho que ver con el derecho, ¿no? El derecho a la salud sexual y reproductiva y cómo el Estado garantiza ese derecho. Luego nos toca entonces materializarlo, nosotros que somos el personal del Sistema Público Nacional de Salud en sus diferentes espacios, ¿ok? Pero sigue siendo el ente rector el Ministerio del Poder Popular para la Salud. La Universidad de Ciencias de la Salud, en matrimonio con el Ministerio y el Ministerio de Educación Universitaria, materializan este curso de ampliación de conocimiento, próximo a ser especialidad, para que nosotros ejecutemos estas políticas públicas, que nosotros mejoremos los indicadores, que nosotros y nosotras visibilicemos las brechas e inequidades y las ataquemos, o las desigualdades que hay, y que mejoremos, disminuyamos o anulemos la tasa de mortalidad materna e infantil que tenemos como país. Sabemos que, como les dije, que hay mucho que tiene que ver con las medidas coercitivas unilaterales, con la crisis económica, pero también hay un componente humano allí que tiene nuevamente que retomar la senda, el camino, para que materialicemos los derechos sexuales y reproductivos de las personas, ¿ok? De las mujeres, con el enfoque de género,
con el enfoque de derecho, con el enfoque comunitario, ¿ok? Y territorial. Si no hay más participaciones, entonces vamos a cerrar la clase de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud, entonces esta semana desarrollaremos una dinámica entonces para materializar estos conocimientos, pues. ¿Ok? Recuerden entonces, por ejemplo, que el grupo de Guajira con la doctora Olga hará algún encuentro presencial en Guajira. Y otra cosa que también quería notificarles por esta vía es que el profesor Manuel Arias, que lamentablemente no se pudo conectar hoy, nos visita el día jueves. O sea que este jueves va a ser un día posiblemente, muy seguramente, en que visite Guajira. O pudiera decir que visitemos Guajira. Entonces, el encargado, el coordinador del Programa Nacional de Formación Avanzada en Ginecobstetricia, del programa nacional, es decir, del nivel nacional, y por supuesto también tiene responsabilidad importante en este curso de ampliación de conocimientos. Así que posiblemente nos veamos el jueves en Guajira, en alguna de las instancias que recomiende la profesora Olga Hoyos. Le dicen, por favor, los abrazo en la distancia, los quiero y las quiero mucho, y nos estamos escuchando nuevamente el próximo martes, que espero no haya esas interferencias virtuales. Un abrazo y hasta luego.